y el profesor Milton Acosta, quien ha estado al frente de esta investigación hace varios años, con estudiantes también, y él en lo personal, entonces quiere compartir con nosotros lo que ha contado hasta ahora. Espero que después de que él comparta, el público haga algunas preguntas o algo, ¿cierto? Relevantes al tema. Gracias. Buenas tardes. Quiero comenzar con unos agradecimientos que me di cuenta en estos días que yo en otras presentaciones no lo he hecho. Entonces, en primer lugar, quiero dar gracias al seminario por esta oportunidad de compartir, que incluye varias cosas. Esta investigación que yo estoy haciendo está enfocada en un grupo al que yo pertenezco de estudios postdoctorales, y allí hay que darle las gracias a Langham que me invitaron a participar en este trabajo y aceptaron mi proyecto. Somos un grupo de 13 investigadores de diferentes países del mundo y nos reunimos una vez al año durante 4 años en alguna biblioteca importante del mundo, y cada uno está trabajando su propio proyecto. El proyecto mío empezó como una historia de Israel, pero luego ese curso lo eliminaron aquí en el seminario y tuve que pensar en otra cosa. Entonces el curso que quedó en el seminario fue Introducción al Antiguo Testamento. Entonces mi investigación ahora es la introducción al Antiguo Testamento. También quiero dar las gracias a la división o la oficina de investigación y todo su personal por la apertura que siempre han tenido para este tipo de presentaciones, que aunque uno sí presenta algo, la verdad es que uno es el más beneficiado, porque siempre estas cosas es necesario probarlas y que otros las escuchen para ver qué piensan otros, a ver cómo les suenan a otros. Igualmente quiero dar las gracias a todos los estudiantes que han trabajado conmigo en sus proyectos de investigación y que se han interesado en este tema de la violencia. En los últimos días conversé con un grupo de estudiantes de Urabá para averiguar cómo viven ellos su experiencia de fe en el contexto de violencia, y también pude recoger algunas cosas importantes de ellos. Entonces, y por último a ustedes, gracias por venir, y les agradezco al final si tienen alguna pregunta o comentario que hacer que pueda ayudarme a mí en esta reflexión. Vamos a comenzar. Ese es el problema que vamos a tratar en el día de hoy. Esa canción es un problema. No es concebible, no es aceptable que Dios haga actos violentos para muchas personas. Y por eso estamos tratando de pensar en el día de hoy cómo entender el tema de la violencia en la Biblia, que los cristianos cantamos a ritmo de merengue aquí en este contexto, y no le vemos ningún problema, todo lo contrario. Nos gozamos en esto de que Dios mande sus avispas, que lo piquen en la cara, que lo piquen en los huesos, que lo piquen por todos lados, y eso da gran
alegría. Y hay gente que escucha eso y dice, ¿cómo me pide usted que yo crea en un Dios que hace eso? Que ataca a la gente de esa manera. ¿Y cómo me pide que yo admire personas que encuentran gran satisfacción en cantar eso? ¿Sí? Primitivos. Qué pensamiento tan primitivo ese, qué forma tan primitiva de pensar. La presentación tiene 3 partes. En primer lugar, hablaremos de la relevancia del tema, luego cuál es el propósito de esta presentación y de la investigación, y por último hablaremos entraremos propiamente en el contenido. Entonces, 3 puntitos en cuanto a la relevancia del tema. La violencia en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento ha sido un tema y un asunto de controversia en toda la historia del cristianismo. Incluye también temas como parecidos a esto del mal, la maldad y la pregunta de qué parte tiene Dios en la violencia o qué parte puede tener Dios en la violencia. Y el tema ha preocupado porque en primer lugar aparece en la Biblia y ahorita veremos algunos casos. En segundo lugar, ha sido utilizado por los cristianos y también por los judíos antes del cristianismo. En los textos de Qumran aparece el tema. Se ha acuñado la expresión guerra santa, guerra justa. Conocemos toda la historia de las cruzadas y cómo en el nombre de Dios se iba a matar musulmanes, cosas que por cierto los musulmanes hasta el día de hoy en algunos países digamos conmemoran como si hubiera sido ayer. Y también está el terrorismo y lo que conocemos en el día de hoy de expresiones de violencia que se hacen en nombre de la religión, de algunas religiones. Conocemos también la historia de Marción, la decisión que tomó en el siglo II de eliminar el Antiguo Testamento como escritura por considerarlo demasiado violento. También conocemos el caso de Úlfilas en la Edad Media, un misionero entre los germanos que los consideraba tan violentos que decía: ponerles a ellos a leer el Antiguo Testamento es simplemente agravar la situación de violencia que ya tenemos con esta gente. Y así ha habido en la historia del cristianismo desde la antigüedad de grandes teólogos como Schleiermacher también, que rechazaron esta perspectiva de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. En la actualidad, la violencia en nombre de la religión en términos generales y en particular en el cristianismo ha sido uno de los puntos que ha recibido bastante ataque de los llamados nuevos ateos. Gente como, especialmente británicos, como Christopher Hitchens y Richard Dawkins, que han estructurado todo un argumento en contra de la religión en general, y este tema de la violencia es uno de los puntos centrales de sus libros. No me pida creer en un Dios que envía avispas para picar a nadie. También, en tercer lugar, el tema de la violencia en el Antiguo Testamento o en la Biblia lo han tratado los teólogos al buscar formas de reconciliar Dios como aparece en el Antiguo Testamento y Dios como aparece en el Nuevo Testamento, y parece que no fuera el mismo, ¿cierto? La solución de Marción fue que este era un Dios malo, que hizo esto, un Dios incompetente, y por eso hizo lo que hizo, y ahora entonces tenemos que creer en Jesús. Uno podría trazar la historia de la investigación
explicación de la Biblia a la luz de este tema y ver allí cómo las respuestas que se van dando son productos de los métodos que se van utilizando a medida que los métodos van cambiando. Y una cuarta razón para la relevancia de este tema para nosotros es que vivimos en Colombia. Y solo eso basta para uno pensar cómo puede uno cantar tantos coros en las iglesias nuestras alusivos a la guerra y todo eso como si nada, ¿cierto? Como si no viéramos lo que ocurre en nuestro país. Los propósitos para esta tarde son bastante modestos. En primer lugar, presentar el problema y los límites de nuestra investigación. En segundo lugar, presentar algunos modelos de solución que se han presentado, de los más importantes que yo he encontrado al problema de la violencia en la Biblia. Y en tercer lugar, plantear algunas reflexiones y conclusiones. Entonces, en primer lugar, el problema y los límites de nuestra investigación. No hay que leer o avanzar mucho en la lectura de la Biblia para encontrarse con el tema de la violencia. Y específicamente la violencia de los seres humanos. Es cierto que lo primero que encontramos es el homicidio, y algunos un poquito más ecológicos dicen, no, hay que ir más atrás y empezar con qué animal mataron para cubrir a esto. O sea, que ahí Adán y Eva y ahí está el primer acto de violencia. Pero bueno, en términos de seres humanos, solamente hay 3 capítulos en toda la Biblia donde no hay violencia. A partir del capítulo 4 en la Biblia comienzan los asesinatos. Es decir, toda la Biblia está llena de temas. No hay forma de evitarlo, no hay forma de hacer una asepsia de leer la Biblia y decir quizá que no hay manera, porque no nos quedaría mucho. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que en la Biblia son comunes las expresiones que se refieren a Dios como un guerrero. Hay un libro que se titula Dios es un guerrero, escrito por unos autores evangélicos, y algunos no tan amables con Dios titulan sus artículos y sus libros que Dios es una bestia, o que Dios es un monstruo, o que Dios es peligroso, o cosas de ese tipo. Una de las expresiones comunes, bastante comunes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para referirse a Dios es Yahvé, Yahvé Tsebaot, o Yahvé de los ejércitos, que aparece 236 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, a Dios se le conoce así. Además, en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, se dice expresamente que Dios es un Dios, un varón de guerra, Ishbil Hamas, es un varón de guerra, es un guerrero. Y se entiende que en la concepción del Antiguo Testamento así se le ve a Dios. Y se habla, por otro lado, de la ira de Dios, que se encendió la ira de Dios, también es común. Están las expresiones de el día del Señor, el día de la ira del Señor, y todas estas expresiones que nosotros hemos visto. Junto con eso encontramos en la Biblia acciones violentas atribuidas a Dios. Empezando con el diluvio, es la destrucción prácticamente de la humanidad conocida y solo la salvación de un grupo de personas.
están las plagas de Egipto que causan una gran cantidad de daño, la muerte de los primogénitos egipcios, el ejército egipcio, la conquista de Canaán, la muerte de individuos por tocar el arca que se estaba cayendo y la tocan y quedan fulminados, la tierra que se abre y se traga personas, el exilio y otras formas de castigo al pueblo de Israel también. Encontramos en la misma Biblia individuos que llevan a cabo actos violentos en nombre de Dios, porque entienden que Dios los ha mandado a hacer tales cosas. Y para citar solo unos ejemplos, Josué, están todos los relatos de los jueces, está Samuel, Elías, que mató una cantidad de cientos de profetas, pero seres humanos. La venganza de Esther, todos los enemigos que se venían contra ellos, también parece, aunque no dice el texto expresamente, que se hace en nombre de Dios. Casi que uno diría que hasta ahí, bueno, aceptemos hasta ahí. Pero el asunto se agrava un poco más cuando uno encuentra en la Biblia individuos que son castigados severamente por no haber cometido actos violentos ordenados por Dios. Y el caso que siempre se cita aquí es el de Saúl, ¿cierto? Que no eliminó a todos los individuos que debía eliminar, y entonces viene Samuel a mostrarle qué era lo que tenía que hacer. Y por último, en la Biblia encontramos el tema en la piedad de los creyentes, es decir, individuos que le piden a Dios que realice un acto de venganza a favor de ellos, que los defienda de sus enemigos, que se levante, porque ya no se venga de sus enemigos y todo lo demás. Y dentro de estas oraciones en la piedad bíblica, las más problemáticas son aquellas que le dan instrucciones a Dios en cuanto a qué es lo que le debe hacer a los enemigos. Que los vientres de sus mujeres embarazadas sean abiertos, que sus hijos sean lanzados contra las peñas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no les falte la enfermedad, que, bueno, en fin, toda esa serie de cosas para decirle, mira, si vas a hacerles algo, pues mira, aquí tenemos una idea, y se le pide a Dios específicamente qué debe hacer contra los enemigos. Entonces, este es un problema que existe en la Biblia y que hasta cierto punto debe ser un problema de todos nosotros. No podemos ignorar esto, no hay forma. Y por eso ahora entramos entonces a algunas soluciones que se han propuesto y también notar los problemas de las soluciones. En una investigación como esta, siendo un problema tan grande que aparece con frecuencia en la Biblia y que ha habido tantas propuestas de solución, uno de los problemas que enfrenta el investigador es cómo clasificar, en qué categoría poner. Ese es un trabajo que yo todavía estoy haciendo, está en construcción, y les voy comentando de cuáles categorías tengo aquí. Lo que sí quiero decir es que las categorías no son mutuamente excluyentes. Entonces, el hecho de que se hable de un asunto literario no quiere decir que no puede incluir elementos teológicos y viceversa, y así con los demás. En primer lugar, entonces, algunas soluciones desde el punto de vista de la lingüística y la literatura.
Dice un autor de nombre Jonathan Haidt en un libro que se llama La mente recta en inglés, o La mente correcta en inglés se llama The Righteous Mind, y dice él: parece que la guerra ha sido una característica constante de la vida humana mucho antes de que apareciera la agricultura y la propiedad privada. Porque pensamos normalmente en estos temas como cuestiones de pelea por tierra, pelea por recursos y todo eso, pero como muestra el caso de Caín y Abel, si queremos mirar un ejemplo bíblico, no tiene nada que ver con tierras, ni tiene que ver con propiedad privada, ni nada de eso. Simplemente uno se sintió celoso del otro. Una posible solución que ha presentado un autor recientemente de nombre Valdemar Jansen es que la guerra y la violencia puede ser también una realidad donde Dios actúa. Es decir, en la humanidad, desde que existe el ser humano, existe la violencia, como constatamos en la Biblia. ¿Por qué no podría Dios también actuar en medio de eso? Y uno de los ejemplos que él presenta haciendo un análisis literario del relato de Agar en Génesis es que la historia comienza con una mujer que es la que está más abajo en la escala social, la que ha sufrido el rechazo y el desprecio de los demás, es decir, se ha cometido violencia contra ella, y Dios viene y se manifiesta de forma especial en ella y le da una bendición, una descendencia y todo lo demás, en muchos aspectos comparable a lo que Dios le dijo al mismo Abraham. Entonces, eso es un hecho extraordinario donde de la violencia Dios puede redimir la situación y producir algo bueno, algo bonito. Algunos autores, muchos autores, dicen que todo esto que habla de Dios violento son metáforas para referirse a Dios. Y la alternativa de algunos autores, especialmente algunos autores postmodernos, es que como se trata de metáforas alusivas al poder y el abuso del poder en la violencia, entonces lo mejor que uno puede hacer es simplemente eliminar esas metáforas. Es decir, estas metáforas para Dios pudieron haber sido útiles en otro tiempo, pero ya no lo son. Entonces, si hoy no lo son, porque hoy pensamos de otra manera, entonces eliminemos estas metáforas. Pienso yo que sí es posible observar muchos casos en la Biblia como de una maldad se saca el bien. El problema que dirían algunos con respecto a esto es que entonces dejemos las cosas como están, no luchemos por la justicia para individuos como Agar, que viven experiencia hoy en día, porque Dios podría sacar algo bueno de allí. Entonces es como no se acepta dejar las cosas como están. El problema de eliminar las metáforas es comparable a otras soluciones que prácticamente nos dejan con muy poquita Biblia de qué hablar. Entonces, si uno elimina las metáforas, entonces dice, nos quedamos con nada o las reemplazamos por otras. Y viene el problema de quién decide cuáles metáforas serían mejores.
una propuesta que había de alguien era que en esta donde dice Yahvé Ish Milhamá, que Yahvé es un varón de guerra, y aparece en otra expresión como Gibor Milhamá, también como varón, hombre de guerra. Dice que hay que cambiarla por una metáfora femenina. Ella es una mujer de guerra. Y bueno, dicen los críticos, ¿y qué ganamos con eso? Convertir a Dios en una mujer, pero que sigue siendo igualmente violenta. ¿A dónde nos va a llevar? Ha habido también dentro de las soluciones propuestas para este problema la solución que yo he llamado aquí provisionalmente sociocultural, y consiste en ver a los individuos que aparecen representados en la Biblia y a los autores de los textos sagrados, especialmente del Antiguo Testamento, como gente con una mentalidad primitiva que poco a poco se fue sofisticando. Es decir, nosotros empezamos con un Antiguo Testamento donde hay estos juicios de Dios y esta violencia, pero a medida que va avanzando el pensamiento y que va corriendo la historia, el mismo pueblo de Israel se sofisticó en su forma de pensar y abandonaron estas ideas, y poco a poco lo fueron cambiando por ideas de paz. Así entonces encuentra uno textos como Isaías y otros profetas donde se dice que las armas serán transformadas en herramientas de trabajo. Es decir, se eliminan las armas y tendremos herramientas de trabajo. Es decir, el pueblo de Israel pasa de una mentalidad bélica a una mentalidad pacifista. Pero es curioso que hay algunos autores que dicen, basados en su sistema de fechar los textos bíblicos, que el asunto fue al revés. Es decir, que los textos bíblicos originales y del comienzo, que reflejan la forma como el pueblo de Israel pensaba al principio, son los pacifistas, y que después se corrompieron y entonces se convirtieron en un pueblo guerrerista. Entonces ahí está una solución que se plantea en las dos direcciones. Algunos autores, como de estos que he mencionado, que dicen que de textos antiguos, hay algunos autores menonitas, y en mucha de esta discusión hay autores menonitas que son teólogos, biblistas, historiadores, que se han dedicado mucho a este tema. Y han sido una minoría, porque en términos generales los cristianos de todo el mundo, de todos los tiempos, han sido muy proclives a la aceptación de la guerra y de la violencia como si nada, y en un momento hablaremos más de eso. Otra forma de solución sociocultural es, yo diría, representada en autores como Susan D. Ditch, en diferentes escritos, pero especialmente en su comentario del libro de los jueces, que dice que eso simplemente, bueno, no simplemente, que son relatos de folclore. Es decir, esto corresponde a una forma literaria de todos los pueblos de la historia de la humanidad que así se expresaban, así concebían a Dios, así hablaban de sus héroes y así vivían su fe y su piedad. No podemos esperar de la Biblia otra cosa. Lo que sí hay que decir aquí a favor de esto es que muchos aspectos de la teología bíblica sobre el tema de la guerra y la participación de los dioses en ella
es compartido con los pueblos vecinos. Es decir, no es exclusivo de la Biblia esta forma de pensar. Otra forma de solución sociocultural es decir que aquellos eran otros tiempos. ¿Sí? Antes la gente pensaba así, pero ya hoy no pensamos así. Otros dicen que ese es el problema de la presencia masculina en la Biblia. A los hombres, en términos generales, dicen algunas autoras feministas, les encanta la violencia y por eso se la pasan viendo películas de Rambo y este tipo de género, porque es que les fascina. Y algunos no se sienten hombres hasta que no tienen un arma, o se sienten hombres solamente cuando pueden ser violentos. Cuando llegamos a ese punto ya no da tanta risa. Entonces, la solución que plantea la autora que vivía de nombre Karen Christ es entonces feminizar a Dios. Otra forma de solucionar este problema para algunos, representada en un autor de nombre Gordon Kaufman, es hacer simplemente una pregunta: ¿qué sentido tiene hablar de un Dios guerrero y decir que Dios nos acompaña en la guerra cuando tenemos bombas nucleares hoy en día capaces de destruir toda la humanidad y todo el planeta en solo 6 días? Esa metáfora pudo haber sido útil en los tiempos cuando la gente peleaba con una espada y para matar era uno por uno. Pero hoy en día, cuando se tira una bomba y se puede desaparecer un país completo de un solo botoncito, ya la metáfora adquiere otro color. Aquí habría mucho que decir, ¿no?, en cuanto a todos los problemas de esto, pero solamente una cosa digo yo. Yo no entiendo cuando la gente dice que aquellos eran otros tiempos, porque si nosotros miramos la historia reciente de la humanidad y miramos lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, y dicen los expertos que en los últimos 100 años, en las guerras que ha habido, se ha matado más gente de la que se ha matado en todas las guerras de la humanidad juntas. Entonces, ¿cómo vamos a decir que ellos eran los violentos con mentalidad primitiva y nosotros ahora somos sofisticados y pensamos de otra manera? Como dice un autor, cuando la gente dice que el hombre moderno se escandaliza cuando lee estas historias de la Biblia, y él dice: ¿de qué hombre moderno están hablando que no lo conozco? ¿Que se va a escandalizar de qué? Y dice el autor que eso es mucha hipocresía, acusar a la Biblia de estas cosas cuando nosotros hemos sido la generación que más ha matado gente en toda la historia de la humanidad. ¿Quiénes son los primitivos? Es menos violento porque la persona lanza una bomba desde un avión, oprime un botón, mata 100.000 de un solo tiro y él no vio un solo muerto, sino de pronto en algún video después. No escuchó un grito, no, nada. Entonces, esa me parece que es una pregunta importante que hay que hacer cuando se dice ese tipo de cosas sobre mentalidad primitiva y todo lo demás. Por otro lado, decir que la violencia es problema de los hombres también es un reflejo de no haber leído la Biblia.
porque en la Biblia hay un número bastante significativo de mujeres violentas y bastante peligrosas, como las hay hoy en día. No es asunto de que la violencia es cuestión de los hombres. Así que hay que mirar la misma escritura y también constatar la realidad. Algunas soluciones que yo he llamado por el momento teológicas. Agustín de Hipona, San Agustín, luego seguido por Tomás de Aquino, fue quien habló de la guerra justa y todo este discurso sobre la guerra justa, es decir, que si había una causa justa, si lo que la ejercía era la persona legítima, si los medios como se ejercía la guerra eran los apropiados y en proporcionalidad al mal que se estaba combatiendo, y si al final se obtenía un resultado favorable, esas son más o menos las características, entonces se podía hablar de una guerra justa. Como decía hace un momento, esta teoría de la guerra justa en la historia del cristianismo ha sido aceptada por la gran mayoría de los cristianos, tanto católicos como protestantes, y se da por ello, ¿cierto? Los únicos que se han levantado en contra de esto han sido los menonitas, y han hecho todo el trabajo de la objeción de conciencia y todo lo demás. ¿Cómo se responde desde el punto de vista teológico? Otra alternativa, que Dios haya ejercido violencia, que Dios haya ordenado actos violentos en la Biblia. Un autor argentino de nombre Dionisio Bailer, en su libro, un librito, Los genocidios en la Biblia, plantea algunas cosas de una manera un poco extraña, porque yo digo, si uno va a decir algo, bueno, diga lo que va a decir y comprométase, pero me parece que el autor está diciendo como, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece esto otro? Probemos estas alternativas, a ver usted qué opina. Pues, estamos hablando con un peladito de pronto, pero si uno va a publicar un libro, yo digo que debe comprometerse con algo y decir lo que va a decir y luego aguante las consecuencias de lo que ha dicho. Pero así, sin querer queriendo, Dionisio Bailer dice, la primera alternativa de ¿qué le parece esto? Dios cambia. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento pudo haber ordenado ese tipo de cosas, pero después se dio cuenta que eso no estaba bien. Entonces decidió que él tenía que cambiar en su forma de pensar. Yo no puedo seguir haciendo esto. Hagámoslo de otra manera. Enseguida dice, bueno, ¿qué tal esta otra? Digamos que Dios no cambia Él mismo, sino que Dios cambia de estrategia. Es decir, esta estrategia nos sirvió por un tiempo, pero ya no. La gente hoy en día es diferente, entonces cambiemos de plan. La tercera cosa que plantea Bailer es la imagen de Dios que tenemos en la Biblia está distorsionada por el lenguaje y por la cultura de esos individuos. El lenguaje y la cultura de ellos nos presenta una imagen distorsionada de Dios. Entonces sería, no es que Dios cambia ni que Dios cambia de estrategia, sino que nosotros lo percibimos
mal por causa de cuestiones lingüísticas y culturales en la Biblia. Y la cuarta alternativa que él plantea es que tenemos una imagen distorsionada, o que podríamos estar enfrentando una imagen distorsionada de Dios en la Biblia, no tanto por lo primero, ni por lo segundo, ni por lo tercero, sino porque nosotros somos seres humanos limitados y tenemos la capacidad de distorsionarlo todo, cultura aparte, es decir, en cualquier cultura el ser humano va a distorsionar las cosas. Además, dice Biden, la misma Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos juzgar la profecía para ver si es verdad. Es decir, tenemos que juzgar el Antiguo Testamento para ver si es verdad lo que dice con respecto a Dios. ¿Qué les parece? Otra solución teológica que se ha planteado es que, en términos generales, en la Biblia, cuando uno observa la guerra y todas estas cosas que son ordenadas por Dios, lo que se resalta es que Dios pelea por Israel. No es que Israel le gana a sus enemigos porque ellos tuvieran las armas más sofisticadas, ni porque fueran el ejército más poderoso, ni porque tuvieran las mejores estrategias militares, sino porque Dios pelea por ellos. Entonces, puede ser que Dios sí realiza actos violentos, pero no los seres humanos, no están los seres humanos llamados a ejercer violencia. Y uno podría decir, si mira el libro de Josué, por ejemplo, que eso es hasta cierto punto verdad, que en el libro de Josué no se resalta cuán grande era el ejército, ni cuán poderoso era, nada de eso, sino que Dios lo salvó. Y la prueba es que, en términos de estrategias militares, Israel comete una gran cantidad de errores, y la otra cosa es que los medios que utilizan en algunas ocasiones para vencer al enemigo desde el punto de vista militar son ridículos. Es decir, darle vuelta a una ciudad y ponerse a gritar, en términos de estrategia militar, es cosa para reírse, porque ¿cuándo se ha visto que uno pelea de esa manera? ¿Cierto? Si vamos a pelear, peleamos, pero eso de que te ponen a dar vuelta y ya me tienen mareado. Era dicho lo de Érico. Entonces, sí hay un sentido en que en el libro de Josué, por lo menos, sí se salta por encima de todo que Dios es quien le da la victoria a ellos. El problema ahí es que de todas maneras nos quedamos con un Dios violento, ¿cierto? Eso no. Algunos autores evangélicos, en cuanto a la respuesta teológica, a solución teológica a este problema, es una respuesta muy sencilla y muy fácil. Y el ejemplo es David Howard en su comentario del libro de Josué, donde dice: los enemigos de Dios simplemente reciben lo que merecen. Es decir, ahí no hay nada que discutir. Merecen el castigo de Dios por su maldad, por su pecado, por su rebelión contra Dios. ¿Qué esperamos? Otra solución teológica de Luis Alonso Schöckel es corregir. Cuando en su comentario al libro de los Salmos llega algunos salmos imprecatorios y algunos salmos donde incitan a Dios a la venganza, y dice Alonso Schöckel: a la luz de Jesucristo, esta forma de piedad hay que corregirla. Es decir, nosotros no podemos orar de esa manera. Entonces, ahí están estas
soluciones, ya hemos comentado algunos de los problemas, pero no podemos decir del todo que Dios que Dios defienda a Israel significa que las espadas fueran de plástico o que fueran de adorno. Hay muchas situaciones en la Biblia donde sí se presenta la situación de Israel débil contra un enemigo más poderoso y terminando vencedor. Y tal vez podríamos mirar la historia de David y Goliat como prototipo. Es decir, que esta historia representa la situación de Israel en cuanto a sus enemigos, ¿cierto? Siempre está en una condición de desventaja y es posible para ellos obtener victorias porque Dios se las da. Dentro de las soluciones teológicas hay una categoría especial que yo quisiera marcar y es la cristológica. Es decir, solucionar el problema de la violencia en el Antiguo Testamento, especialmente a partir de Cristo. Entonces el argumento es más o menos así. En especial un autor que ha escrito algunos libros recientemente de nombre Eric Siebert. Hay una discusión entre los académicos en este momento alrededor de dos libros de Siebert, uno de 2009 y otro de 2012, sobre este tema de la violencia en el Antiguo Testamento. En términos generales, la solución de este autor es así: Dios no puede ser diferente a Jesús. Jesús nos revela a un Dios que es bueno con el pecador, que practica la no violencia, que no juzga a la gente causándoles desastres históricos o desastres naturales, ni causándoles enfermedades físicas, sino que es un Dios de amor. Si Jesús es así, entonces Dios es así. Y cualquier cosa que la Biblia nos presente de Dios que sea distinto a lo que vemos en Jesús, tenemos que buscar la forma de explicarla y tiene que ser distinto a afirmar que Dios es así. Otros autores desde el punto de vista, y en un momento hablaremos más de esto, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, dicen que en el Nuevo Testamento sí encontramos un lenguaje de guerra, lenguaje militar, metáforas y todo eso es común que se usen, pero la armadura del cristiano en el Nuevo Testamento es una armadura ética, una armadura de la verdad, de hacer el bien a los demás. Y también dentro de esta solución de cristológica encontramos que ante la violencia Cristo murió como víctima de la violencia para salvar. Algunos problemas que se le han notado o que le han notado algunos autores a las soluciones que plantea Siebert. ¿Qué hace Siebert con los textos que dicen que Dios es de una manera que parece ser distinta a lo que vemos en la vida de Jesús? Él establece dos categorías y dice que hay que diferenciar entre un Dios textual y un Dios real. Que lo que encontramos en el Antiguo Testamento de la violencia ejercida por Dios o mandada por Dios no es Dios
que realmente hace eso, sino que es la creación textual que se hace de Dios. Porque así concibieron los autores a Dios, pero ese no es el Dios real. El Dios real es solamente el que actúa como actuó Jesús, porque Dios no puede ser de dos maneras distintas. ¿Sí ven la fuerza del argumento? Si Jesucristo nos da a conocer a Dios, la forma como Jesús vive lo que Él dice y todo eso no refleja a Dios. Y si hay algo en el Antiguo Testamento que no refleja ese carácter de Jesús, entonces eso es una construcción que se ha hecho en los textos literarios, como queramos llamarlo, pero no es realmente Dios que es así. La crítica que le hace Valdemar Jansen a Siebert en esto es que, bueno, no se lo dice así porque Jansen es muy amable, pero le dice que Siebert es más marcionita de lo que él piensa. Porque dice, si uno comienza a deconstruir el Antiguo Testamento con esa regla, es muy poquito lo que le va a quedar del Antiguo Testamento. Y termina uno prácticamente sin Antiguo Testamento que nos revele realmente algo de cómo es Dios. Dice con respecto a esto de Christopher Wright que esta no es una solución al problema de decir que Jesús es el parámetro, la regla, el canon por el cual vamos a medir a Dios, y entonces todo esto del Antiguo Testamento no puede ser cierto y todo lo demás. Dice, eso tampoco funciona, porque él dice, no hay un individuo en el Nuevo Testamento que haya hablado más del infierno y del juicio final que Jesús. Y no son bonitos los términos en los que se plantea el infierno. Entonces dice Christopher Wright, ¿de cuál Jesús estamos hablando? Y Jansen le pregunta a Siebert, ¿cómo construye un Jesús que tampoco existe en realidad en el Nuevo Testamento? Hay que leer el Nuevo Testamento para ver que Jesús tampoco ahorró palabras para hablar de un castigo, de un juicio y todo lo demás de forma violenta también, que es lo que se dice que Jesús no hace. Pero cuando hablamos de estas soluciones cristológicas, de decir que aún Jesús se sometió a la violencia y todo lo demás, de todas maneras con eso estamos diciendo de alguna forma que gracias a la violencia somos salvos, porque por un acto violento es que Jesús muere y entonces recibimos la salvación. Y a algunos les preocupa mucho el tema de decir, Dios mandó a su hijo a morir, ese es su plan, lo mató. ¿Qué gracia tiene hablar de Dios en esos términos? ¿Cómo puede ser eso bonito? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede decir uno que hay redención en eso? Y por último, dentro de las soluciones está la solución que yo por ahora he llamado existencial. Valdemar Jansen se identifica como menonita, cristiano menonita, que por muchas décadas enseñó Antiguo Testamento en Canadá. Él es de estos refugiados de la Unión Soviética vía Alemania, y bueno, es un revuelto ahí que yo no entiendo bien. Pero él dice, a mí, a mi familia y a muchos otros
y muchos otros de vecinos y amigos nuestros, fuimos rescatados por ejércitos, siendo nosotros menonitas. Hubo ejércitos que nos salvaron. Entonces nuestra existencia se la debemos a los ejércitos que nos salvaron y nos rescataron. Entonces él dice, hablando no tanto del tema de Dios, sino de cristiano y la relación con fuerzas armadas y todo eso, que uno no puede ser tan absoluto y decir que los ejércitos solamente pueden hacer el mal, o que un cristiano no podría participar en eso, porque él dice que muchos de los soldados que participaron en estas guerras y los rescataron a ellos eran cristianos. No sé qué pensarán sus amigos menonitas de esto, porque es un artículo bastante reciente, entonces hay que esperar a ver qué le dice. Un problema que uno observa en esto último que acabamos de decir es que el testimonio de él es muy bonito, pero el de muchos otros va a ser diferente. Entonces, desde el punto de vista existencial, vamos a encontrar perspectivas que se contraponen con respecto a esto. Bueno, ese es el panorama general de los problemas o de las soluciones que se han planteado con respecto al tema de la violencia en la Biblia y de los cristianos, y algunos de los problemas que podemos observar en ellos y que los críticos han visto en ellos. Terminemos con unas reflexiones y conclusiones. En primer lugar, la Biblia contiene varias y frecuentes críticas importantes con respecto a la violencia y los violentos. El caso de Caín y Abel es el asesinato de un individuo, pero hay allí en la Biblia reflejada la actitud que debemos tener los creyentes con respecto a la vida humana. ¿Cierto? La vida humana, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto un individuo no debe matar a otro. También es mi convicción que en el libro de los jueces se escribió como una crítica a la violencia. El pueblo de Israel, que empezó peleando contra sus enemigos, pensaron que la violencia era algo divertido, perdieron la sensibilidad al dolor y al sufrimiento, y al final del libro terminan matándose unos a otros. Los que habían comenzado luchando por la guerra que Dios les había dado. También encontramos en la Biblia una crítica al rey David cuando se dice que él no construirá el templo porque fue un individuo muy violento. En los Salmos encontramos varias referencias a que el ser humano no debe confiar en las armas, no debe confiar en los ejércitos, ni se deben glorificar. El autor José Luis Sicre, en su tesis de doctorado titulada Los dioses olvidados, hace una crítica o dice que los profetas en la Biblia hacen una crítica, entre otras cosas, al poderío militar que ha llegado a convertirse en una especie de Dios. Es decir, nosotros no encontramos en la Biblia un nacionalismo grotesco donde se aprueban todas las guerras que Israel pelea, ni se presenta a Israel como la potencia mundial glorificada en sus armas, ni nada de eso, sino que hay, inclusive, dicen algunos autores, que pareciera que los escritores bíblicos se deleitaran en narrar las guerras donde Israel pierde, para decir, este pueblo se ha confiado en sus armas y así no debe ser. En segundo lugar,
nosotros en la investigación de un tema como este tenemos que pensar en los límites de nuestros métodos y los límites de nosotros como seres humanos. Dios, dice Jansen, es trascendente, citando a Rudolf Otto, es trascendente y mantiene un misterio irreducible. Y siguiendo a Otto, él dice que Dios tiene esos tres componentes que nosotros debemos mantener bien claros, que no los entendemos, que son misterio, y utiliza el latín mysterium, tremendo, tremendum y fascinans. Es decir, hay un elemento de grandeza, de fascinación, de poder de Dios y de misterio que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, y que la respuesta humana es simplemente sentirnos criaturas, el sentimiento de ser criaturas, y utilizan la palabra alemán Kreaturgefühl para decir ante Dios, la grandeza, la majestuosidad de Dios. Solamente podemos decir, nosotros somos pequeños seres humanos, no podemos pretender comprender todas las cosas de Dios a satisfacción si realmente Dios es Dios. Es decir, hay un sentido en el que Dios y lo que Dios hace a nosotros no nos cabe en la cabeza. Dios trasciende nuestra capacidad cognitiva para abarcar la realidad. El objeto del estudio científico nunca puede ser el universo como un todo. Es decir, aunque haya métodos científicos que puedan decir una u otra cosa, los métodos científicos y las conclusiones científicas no pueden hacer afirmaciones que expliquen el universo como un todo, porque el momento cuando el científico da ese paso, dicen los autores, se convierte en filósofo y en teólogo, porque ellos son los que tratan de explicar cómo están integradas todas las cosas en el universo. Pero, aunque eso sea así, el teólogo jamás podrá diseñar un método capaz de abarcar toda la realidad, y mucho menos a Dios. Por lo tanto, siempre, o en nuestra teología, siempre habrá paradojas. Siempre habrá cosas que nosotros no sabemos cómo conjugar. La fe en un Dios supremo y amoroso en medio de la existencia del mal, el sufrimiento y la muerte. En mi diálogo con algunos estudiantes de la región de Urabá sobre este tema de cómo experimentan los cristianos allá la violencia, decían que en términos generales los cristianos en las iglesias no se afilian con ninguno de los grupos armados y se mantienen al margen de las peleas entre ellos. Y eso lo tienen bien claro. Pero todos esperan que Dios haga justicia. A nadie le hace ninguna gracia que le maten su familia y simplemente quedarse cruzados, de brazos cruzados. La gente ora y dice, Señor, haz justicia. Y cuando ocurre algo que es trágico y violento, algunos de estos individuos, la gente lo entiende como acción de Dios. Entonces es posible
que muchos de los textos bíblicos donde el individuo ora que Dios se levante y haga algo, vienen desde la impotencia, desde el individuo que no tiene cómo defenderse y no puede hacer nada por sí mismo. Es decir, no es Barack Obama que está orando por sus enemigos, sino el vendedor ambulante, el desplazado. Ese es el que está orando allí en el Salmo, que Dios le haga justicia. Y por último, una frasecita de John Stott, que tiene esa gran capacidad de decir un montón en un poquito. Dice en la introducción que él hace a un libro de Chris Wright, y a propósito, una anécdota aquí de este libro de Chris Wright. Chris Wright ha escrito muchos libros. Él tiene 3 libros que hablan de conocer a Dios. El primero es Conociendo a Dios en el Antiguo Testamento, a Jesús en el Antiguo Testamento y al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y de pronto aparece escribiendo un libro que se llama El Dios que yo no entiendo. Entonces sus amigos le preguntaban que si era que había caído en apostasía, porque primero saca un montón de libros sobre conocer a Dios y después dice Dios yo no lo entiendo. En ese libro, El Dios que yo no entiendo, de Chris Wright, John Stott en el prefacio dice: Dios no nos ha revelado todo, y mucho de lo que nos ha revelado no es del todo claro. Hay que reconocer las limitaciones nuestras. Nosotros podemos decir a veces, cuando hablamos del tema de la guerra, el ser humano es violento, en medio de la violencia Dios actúa, y uno se pregunta, ¿Dios se acomodó? Y Chris Wright en su libro lucha con esa pregunta y dice, no sé, yo mismo no estoy del todo satisfecho con esta respuesta, pero lo presento como una posibilidad. Y sería algo así como esto: si he prometido una tierra y estos cananeos me las deben, ¿por qué no arreglamos el asunto por una sola vez, por una guerra, ya que nadie lo vería raro, ni en la teología, ni en los medios? Bueno, dejemos hasta ahí. Quisiera escuchar preguntas, comentarios, aclaraciones, cómo pueden ustedes ayudar con mi trabajo. Muchas gracias por la exposición. Es un mapa bien interesante de una parte del desafío de asumir el tema de la violencia en las escrituras sagradas. Quería al final hacer una pregunta, pero hacer unas reflexiones. Una es que has abordado un tema de violencia que es la que nos escandaliza, que es la violencia gráfica, ¿no? Las muertes, los asesinatos. Pero esa violencia está sustentada por otro tipo de violencia que también aparece en el texto sagrado, que es el tema de la violencia cultica, la violencia que acontece en el templo, que parte incluso desde el rito de la circuncisión, que es un acto violento, es un acto de derramamiento de sangre también, y la violencia cultica, el sacrificial, y la violencia ideológica que sustenta todo ese proceso. Yo creo que para poder comprenderlo hay que trabajar, hay que elaborar también, ¿no?, el escándalo que eso significa. Y frente al tema de la violencia ideológica, me parece muy importante abordar el tema del concepto de pueblo escogido, que implica violencia contra los que no son escogidos. Y entonces eso es uno de los temas que me parecería que vale la pena abordar. La segunda cosa que quería mencionar es que cuando mencionas a la cita que se hace de Rudolf Otto, frente a lo que él dice, el mysterium, el tremendum y el fascinium, que esa es la manera como a lo que normalmente hemos designado de Dios, justamente llamamos Dios a lo que es mysterium, tremendum y fascinium, y es difícil y nos sorprende un Dios que pueda ser comprendido sin la noción del mysterium, del tremendum y del fascinium, que es el que se encuentra en Jesús, y por eso la noción del Dios encarnado es locura, ¿cierto? Porque ya no hay misterio,
revelado. Es un Dios revelado, es un Dios que se muestra, y es un Dios que no parte del tremendum, sino que es víctima, que asume desde el lado de las víctimas, y justamente pues ahí ya pierde la fascinación, ¿no? Porque es el rostro del crucificado que ya no es el Dios poderoso. Y eso me lleva a pensar si todavía nosotros, cómo estamos elaborando la noción de Dios, si efectivamente todavía seguimos pensando Dios como cualquier otra religión desde la visión del tremendo misterio y fascinio, porque Rudolf Otto de hecho no lo hace analizando el cristianismo o el Dios cristiano, sino que lo plantea desde las ciencias de la religión, o si en Cristo hemos logrado encontrar una manera diferente de encontrarnos con Dios, ¿cierto? Y eso me parece muy importante cuando tú mencionabas el tema de la pregunta que se hacía desde los cristianos en medio de las zonas de conflicto, y de hecho tenemos testimonios no solo de cristianos, sino en general de la experiencia de las personas que han sido víctimas de la violencia. La expresión de la víctima tiene lugar y de una forma diferente, y eso es lo que encontramos en Jesús. Jesús es quien habla desde las víctimas, y eso nos puede dar luces para comprender de una forma diferente el tema del ejercicio de la violencia, ¿cierto? Es diferente cuando un pequeño pueblo de esclavos clama a Dios por su liberación y dice: Dios escuchó el clamor de su pueblo. De hecho, cuando se menciona en el Génesis, es la sangre de Abel la que clama por justicia. Es desde las víctimas que se pone la visión, y yo creo que cuando cambia de perspectiva y cuando las víctimas pasan a ser los poderosos, cuando se menciona el tema de la bomba atómica que puede destruir y que está en manos de cristianos, que son los que pueden ejercer el botón, ya no estamos hablando de la lectura desde las víctimas, sino desde los poderosos que pueden ejercer la violencia. Y entonces ya la lectura debe llevarnos a un lugar diferente. La pregunta, digamos, una de las respuestas que tal vez faltaría, la pregunta que diría es: tenemos que seguir pensando el concepto de Dios desde la perspectiva de bien y de mal. ¿No es ese justamente uno de los grandes conflictos que ha tenido el mundo occidental? El bien y el mal como categorías en las cuales se enmarca Dios, y eso nos implica y nos pone en la necesidad de crear casi que otro Dios que sea suficientemente igual para dialogar con el Dios del bien, y entonces está el Dios del mal, y no terminamos cayendo en una religión dualista. Si más bien, y en eso me parecería interesante mirar las perspectivas diferentes en las que conciben el bien y el mal, no en las categorías absolutas, sino como maneras de percibir la realidad, maneras diferentes. Podemos encontrar el Islam, pero también en religiones orientales, donde Dios no es necesariamente identificado desde la perspectiva dualista de bien y mal, sino que está más allá del bien y el mal, porque está en una categoría diferente para eso. La pregunta mía ahí sería cómo llegamos a decir que Dios está en una categoría diferente, y si nosotros podemos pensar que de Dios se eliminaría el misterio, ¿cierto? Pues esta confesión cristiana fundamental es que Dios se ha revelado en Cristo. O sea, el misterio se acaba cuando es revelado, ¿cierto? Sí, pero tú no ves diferencia entre el conocimiento de Dios, que es suficiente, y el conocimiento de Dios, que es absoluto. Sí, claro. Incluso yo creo que la solución está en ese sentido, en que no podemos categorizar al Dios revelado con las categorías del Dios absoluto. Digamos que ese es uno de los problemas que el cristianismo ha tenido, en confundir el Dios revelado y el Dios absoluto. Y entonces el Dios revelado se volvió el monarca y el poderoso, y pierde las nociones porque se argumenta desde el Dios absoluto, al cual no tenemos acceso, además. ¿Sí? O sea, que quedarían cosas en la fe cristiana y para el ser humano que todavía no podemos comprender. Es decir, lo que dicen algunos autores que yo mencionaba, que
debemos reconocer que nuestros métodos son limitados, que nosotros no podemos conocer todas las cosas completamente y que ahí, aunque Dios se haya revelado en Jesucristo y nosotros tengamos una comprensión mayor de Dios, de todas maneras hay cosas que no logramos comprender totalmente y tal vez algunos de esos asuntos podrían ser, ¿cierto? Porque la pregunta que algunos autores hacen también es, bueno, podemos hacer las preguntas, ¿cierto? Podemos hacer las preguntas de Dios estudió aquello, pero uno puede también devolver la pregunta y decir de qué categorías éticas uno evalúa a Dios. Es decir, quién es uno para evaluar a Dios y basado en qué criterios, lo cual lleva consigo un claro elemento de arrogancia, ¿no es cierto?, de que nosotros somos jueces pero digamos que justamente eso es lo que la experiencia de la encarnación nos permite superar, porque es que digamos, la lectura que hacemos de esta edición del Antiguo Testamento es cristiana en la medida en que en Cristo consideramos que tenemos una revelación por lo menos mayor que la que había en el Antiguo Testamento, que es lo que refleja Hebreos, por ejemplo. Dios se ha revelado de muchas maneras, pero en el último tiempo lo hace en Jesucristo. El Dios revelado es el Dios, voy a usar unas palabras de Lutero, o sea, el Dios en absoluto, que Lutero llama el Dios abscónditos. Ese es el Dios con el que no me quiero encontrar, porque ese es el Dios del tremendo, del fascismo, ¿cierto? El único Dios con el que puedo encontrarme y con el que quiero encontrarme es con Jesús, porque ese es el Dios que me muestra, que viene a mi encuentro. Es donde Él quiere ser encontrado, no donde yo quiera encontrar. Bien. Okay. Y de las ideas. Seguimos. Ibas a llegar a una solución que no sé si viste o no, y es una cita, no sé si de John Piper o de John Stott. Dios puede aniquilar a quien quiera, cuando quiera, y no tiene que explicarse a nadie. No sé si eso. Sí, es lo que dice David Howard cuando dice... Sí, que se merecen, pero ahí hay como una explicación, vamos a decir, de por qué Dios hace eso, pero John Stott, no sé si es John Stott o Piper, dice, pues Dios puede hacer lo que quiera y puede exterminar a pueblos enteros sin tener que dar una explicación. Claro, para mí este tema tiene como dos interlocutores. Por un lado está el coro, como conocen la expresión preaching to the choir. Por un lado está el coro de la iglesia en que uno le está predicando, que está de acuerdo con uno porque es el coro de la iglesia, ¿cierto? Entonces, una cosa es el diálogo interno entre los cristianos y lo que nosotros podemos afirmar desde el punto de vista teológico en relación con el desarrollo de la historia de la salvación, en fin, una cantidad de cosas que nosotros observamos, porque en mi opinión el tema al interior de la Biblia tiene su lógica. Es decir, al interior de la Biblia Jesús no descalificó ningún relato del Antiguo Testamento, aunque habló de algunas cosas que tenían más que ver con la aplicación de la ley. Pero Jesús y los discípulos, los apóstoles, los autores del Nuevo Testamento se sirven bastante del Antiguo Testamento sin ningún problema, ¿cierto? No están corrigiendo. Entonces, hay una discusión que es aquí intramuros, entre nosotros, que se hace entre los teólogos y lo aceptamos y todo eso, pero también existe el otro interlocutor, ¿cierto?, que está fuera de la iglesia, y nosotros, por lo menos yo tengo interés en pensar cómo conversamos con ellos, ¿cierto? Es decir, cómo respondemos a las críticas que se hacen. Nosotros podemos responder
Dios tiene derecho a hacer lo que quiera, Dios se reveló en Jesucristo, ¿cuál es el problema? Y todos decimos amén, hermano. Pero yo no, eso no era mi perspectiva, o sea, yo soy de los interlocutores que están también preguntando, pero yo no estaba postulando eso. Sí, ya te entiendo. Tenemos unos minutitos para... Profesor, es la perspectiva esta de que como pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene como es legítimo que el pueblo de Dios esté asesinando, cometiendo actos de violencia contra los otros pueblos, y esa perspectiva hoy en día persiste, no solo a través del pueblo de Israel o del país de Israel, sino también, digamos, de facciones como conservadoras en Estados Unidos, ¿cierto? Somos el pueblo de Dios, entonces vamos a ir a acabar con los paganos en Irak, en Irán, en fin. Y es como delicado ese tema también, como si somos hoy como pueblo de Dios llamados a continuar como con el libro de Josué. Sí, en la historia del cristianismo ha habido varias, y dentro de los judíos también, varias apropiaciones de Josué. ¿Cierto? Se ha tomado el libro de Josué para decir, nosotros somos el pueblo de Dios, estos enemigos nuestros son los paganos, por lo tanto Dios pelea con nosotros contra ellos y vamos a la carga. Esa es una de las razones que, o sea, nadie puede negar que los cristianos en la historia del cristianismo hemos hecho eso. Eso es innegable, ¿cierto? Que se ha usado la Biblia de esa manera. Y que hasta cierto punto la crítica de estos nuevos ateos es justificada en el sentido de que esos textos bíblicos, lo hayan querido sus autores o no, sí han dado pie o por lo menos han servido de excusa para esta gente hacer sus matanzas y todo lo demás. Que uno podría decir es más de excusa que justificación, porque ya su plan lo tenían y de alguna manera lo hubieran justificado, Biblia o no Biblia, ¿cierto? Pero dentro de la misma Biblia se reconoce que lo de Canaán, Josué y todo eso es un hecho único en la historia de la Biblia. Es decir, ni siquiera el pueblo de Dios, después que está en la tierra de Canaán, es llamado a expandirse, a conquistar pueblos, nada de eso. Esa noción no existe en la Biblia. Y lo otro es que uno, pues, como buscando soluciones, trata de pensar dónde está ubicado el escritor de esta historia que va de Josué hasta el final del libro de Reyes, y se piensa que es probablemente cuando el libro adquiere su forma final en el periodo del exilio. Y ahí marca en los mismos textos de que sí los escritores tienen conocimiento del exilio y están tratando de, digamos, reconstruir su historia, pero no se hace desde el punto de vista de, como decíamos hace un momento, de que aquí venimos a conquistar el mundo, sino cómo fue que Dios nos dio esta tierra a nosotros, que no teníamos la forma militar ni los números para obtenerla, no hubiéramos podido, si Dios, es decir, es Dios quien nos dio esta tierra. Entonces, y yo creo que sí debemos reconocer los cristianos que mucha de la crítica que hacen los menonitas, por ejemplo, Dionisio Bayer, John Driver, en escritos de ellos, de que los cristianos han glorificado las armas en muchas ocasiones y los ejércitos, y han sido muy rápidos para aprobar guerras en el mundo, poniendo su confianza en las armas. No se han hecho las preguntas de rigor antes para evitar las guerras, sino que con el concepto de la guerra justa determinado por ellos mismos, se han lanzado, porque es que el concepto de guerra justa no hay un tercer partido que sea el evaluador y diga si es justo o no es justo, sino el mismo que sale dice no, si es justo, vamos y van a la guerra, ¿cierto? Entonces esa es parte
del problema. Y se agrava ahora con el concepto de la guerra preventiva, que se considera justo. Pero Entonces, se invade Irak porque es de prevención. No nos han atacado, pero nos van a atacar. Pero por si acaso. Bienvenida a este tema. Bueno, muchas gracias.